que todo fracaso siempre es una oportunidad, siempre es la posibilidad de salir adelante. Desde la dimensión espiritual, tú encuentras herramientas para vivir en esperanza. Por eso, hoy el tema en el oracional El Man está vivo es mantente en pie, con esperanza. Tú lo puedes hacer. Que tu dimensión espiritual sea oportunidad de crecer. Tú sabes. El presupuesto general de la Nación y el plan financiero del gobierno para el próximo año. Dos columnas vertebrales para las cuentas fiscales que hoy tiemblan y se llenan de huecos por las cuentas alegres y la falta de austeridad del cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila. Entre los palos, por querer darle gusto al presidente con un enorme tren de gastos en pleno año electoral, pero también de otro lado con los ojos encima de las calificadoras de riesgo, inversionistas, tenedores de bonos, prestamistas y por supuesto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, gran ojo avisor de las finanzas públicas y halcón, cuya responsabilidad principal es lanzar alertas y campanazos sobre el futuro financiero del gobierno nacional, concepto previo que en esta ocasión es negativo frente al presupuesto general del año 2026, recién presentado por el gobierno hace apenas 2 días por un monto total de 556 billones de pesos, 40 billones más que el de este año y amarrado por derecha a una reforma tributaria a manera de yapa y a la brava para tapar un enorme hueco que trae desfinanciado por 26 billones de pesos. Se acostó tarde el presidente Trump trinando y se despertó bastante temprano también a trinar. El más reciente dice que la manera más rápida de acabar con la crisis humanitaria en Gaza es de que jamás se rinda y libere a todos los rehenes que todavía se encuentran bajo su poder. Recordemos que son alrededor de unos 20 rehenes. Y también decía el presidente Trump más temprano, o de hecho anoche antes de acostarse a dormir, que iba a ser muy difícil llegar a un acuerdo con Canadá porque ellos han tomado la determinación de reconocer al Estado palestino en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, sumándose, recordemos, a posiciones como la del Reino Unido y Francia. Pero también está hablando el presidente Trump de aranceles, de su política arancelaria. Dice que ha sido un gran éxito, que está volviendo a los Estados Unidos más grande y más rica nuevamente, y que está convirtiendo a su país en el país más sexy, si se quiere, de todo el planeta. En el caso del arancel global, de la nueva base, que en este momento es del 10% y que es el que aplica para Colombia, el presidente Trump ha dicho que ese arancel podría subir a un margen entre el 15 al 20%. Anoche muy tarde el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo firmaron el decreto 0858 de 2025 que busca implementar una cirugía profunda al sistema de salud sin que haya avanzado todavía. Las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. No ha caído bien, Víctor, la decisión del gobierno de seguir aumentando su endeudamiento, a pesar de que había hace pocas semanas dado a conocer cuál iba a ser su marco fiscal de mediano plazo. Sí, Ricardo, sobre todo eso, ¿no? Porque la credibilidad fiscal, las promesas fiscales del gobierno, pues cada día pierden valor, porque de un mes a otro cambian absolutamente todo el panorama y ya pues quienes invierten en Colombia, quienes se fijan en esos marcos de referencia, pues no saben si van a cambiar de un momento a otro las condiciones fiscales del país o qué es lo que está presentando el gobierno nacional. Hace un mes, un poquitico más de un mes, se presentó un documento que se llamaba el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Ricardo, supuestamente con los planes fiscales del gobierno. Ahí fue cuando se levantó, se suspendió la regla fiscal por 3 años y se dijo este año vamos a tener un déficit fiscal de tanto, el otro año un déficit fiscal de tanto, vamos a requerir de una reforma tributaria por tanto, inicialmente por 19 billones de pesos, y un mes después, Ricardo, cambian muchos de esos parámetros para construir el presupuesto general de la nación, que tendrá más gasto y tendrá un mayor déficit primario. Y eso en la práctica es lo que, digamos, no cae muy bien entre los analistas, los inversionistas, porque no solo se están cambiando, si fueran para mejorar los indicadores, pues bueno, pero se están desmejorando, se están deteriorando muchos de esos indicadores. Una de las advertencias las hace el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
dentro, y entre otras, pues además dice que con estos cambios de un mes para otro, lo que no es responsable con la institucionalidad fiscal del país, pues va a ser más difícil hacia adelante volver a ajustar las finanzas de la nación. Y este tema seguramente, Ricardo, pues también será objeto de discusión hoy en la Junta, en el interior de la Junta Directiva del Banco de la República, que toma decisiones sobre tasas de interés, pero que este tema fiscal en ciertos momentos ha afectado las posturas sobre las tasas de política monetaria del banco emisor de nuestro país. Y es que, Víctor, tenemos sobre la mesa una situación fiscal compleja, eso no es un secreto, con dos elementos nuevos. La radicación del presupuesto, usted hablaba de eso, la radicación del presupuesto por 557 billones de pesos. Así es, sí. Dependiendo una parte de su financiación de una nueva reforma tributaria que sería por 26.3 billones de pesos. Es decir, sí, señor, más impuestos para los colombianos. Sí. Pero es que hace un mes, Ricardo, habían dicho, mire, el presupuesto no va a crecer más allá de la inflación. Un mes después, con el presupuesto ya radicado, efectivamente, dice el Comité de la Regla Fiscal, va a crecer casi 5 puntos por encima de la inflación. Entonces, pues, ¿por qué nos habían dicho eso hace un mes y ahora lo cambian? Además, aumentan de un mes a otro los gastos pronosticados para el próximo año en 18 billones de pesos y aumentan el recaudo esperado por esa reforma tributaria de unos 19 billones anunciados hace un mes a más de 26 billones de pesos. Entonces la pregunta es ¿por qué hacen todo eso? Si al contrario deberíamos estar pensando en ajustar, en disminuir esas cifras, en controlarlas. 807, la doctora Astrid Martínez es la presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Doctora Martínez, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Doctora Martínez, quisiera que nos explicara por qué el Comité Autónomo de la Regla Fiscal había dado el concepto previo desfavorable al cambio del plan financiero para el 2026, presentado por el Gobierno Nacional. Sí, por todas las razones que ya dieron en el contexto. Resumieron muy bien el comunicado de... para destacar, recordemos que cuando se activó la cláusula de escape de la regla fiscal, se explicó que no se iba a poder cumplir la regla fiscal este año ni el año siguiente, que requería un periodo más amplio que un año para reducir el déficit y acercarse al parámetro de la regla fiscal. Y eso vino acompañado de una senda de ajuste a 10 años, porque en el marco fiscal de mediano plazo, donde se incluyó la activación de la cláusula de escape, se hace con una perspectiva de planeación fiscal amplia. Para el CARF, la tarea que seguía después del concepto previo que dio es hacer el seguimiento de esa senda comprometida en el marco fiscal de mediano como un mes. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, porque la modificación lleva también a una modificación del plan financiero de 2026, que es consistente con el proyecto de presupuesto. Y ahí también tenemos que presentar un concepto previo. Y ese concepto previo favorable a esa modificación del financiero de 2026, donde se dice cuáles son las fuentes de financiamiento y cuáles son los usos de ese financiamiento. Encontramos doctora, que... Doctora Astrid, ¿por qué hacen ustedes énfasis en que cambiar las cosas de un mes a otro es como tan delicado? ¿Por qué les preocupa que eso ocurra? Sí, más que preocuparse uno en ese caso, nosotros como comité de la regla fiscal lo que examinamos es la justificación del cambio y encontramos que los argumentos no son convincentes y porque tienen relación con cómo funciona toda la planeación fiscal. Después del marco de mediano plazo el fiscal viene el presupuesto y el marco de gasto. Entonces nos responden que había unos gastos inflexibles que no estaban debidamente dimensionados, como es lo que tiene que ver con el aseguramiento de salud, los subsidios de energía y gas, que sí se ha mencionado que no estaban apropiados para este año en la magnitud requerida y que no estaba claro cómo los iban a incluir en el presupuesto de 2026. El otro argumento de esos cambios es la inversión. La inversión ha sido sacrificada permanentemente en este escenario de restricciones fiscales
y el gobierno quiere crearle espacio para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y hacia dónde apuntaría eso, doctora Astrid? Eso que el gobierno quiere seguir gastando para cumplir el plan de desarrollo, ¿hacia qué sectores apuntaría? Esto realmente nosotros no entramos en ese detalle de en qué se gasta ni qué se debería tocar. El argumento que se da de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, reaccionamos diciendo que el plan plurianual de inversiones que acompaña al Plan Nacional de Desarrollo deja muy claro que es indicativo y es sujeto a que se consiga la financiación prevista para ese plan de 4 años. Hasta ahí llegamos nosotros. Claro. Doctora Martínez, ustedes dicen que con este cambio en los parámetros, en los nuevos pronósticos, este mayor gasto en el déficit primario, son temas un poco técnicos, pero lo que ustedes dicen es que con estos cambios de un mes a otro, para cumplir la meta de déficit fiscal el próximo año, ya no se va a necesitar un ajuste de 33 billones, como estimaban ustedes hace un mes, sino de 38 billones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Ese ajuste de 38 billones de pesos y una pregunta cortica relacionada con esa, ¿ustedes ahí están incluyendo la eventual aprobación de una reforma tributaria o si se cae esa reforma el ajuste tendría que ser mucho más grande? No, sí lo incluimos. En realidad la diferencia entre nuestras cifras y las que presenta Hacienda tienen que ver con que ellos están incluyendo el recaudo por una posible reforma tributaria. Entonces nosotros decimos no lo incluimos cuando hablamos del faltante de 33 billones de pesos para la propuesta de hace un mes, y eso era parte de los 33, y ahora es parte de los 38, 26, 3 billones que se pretenden recaudar con la reforma tributaria. De resto, lo que hay ahí es que, como en 2025 tampoco pensamos que se va a dar el recaudo previsto, lo hemos comentado hace un mes, creemos que va a ser inferior a lo previsto en algo así como 8 billones de pesos. Eso crea una base para el cálculo del presupuesto siguiente y explica algo así como 11 billones de pesos de la diferencia. Y se suman algunas discusiones sobre otros rubros como rendimientos financieros. Entonces, para responder su pregunta, los 38 incluyen que no se dé la aprobación de la reforma. Claro, entonces otra vez metas de recaudo que son incumplibles, otra vez un descuadre grande, otra vez falta de austeridad y sin embargo nada de esto es vinculante y nada obliga al gobierno. ¿Para qué entonces sirve, y se lo hago esta pregunta con todo el respeto, doctora Martínez, las alertas, los campanazos del Comité Autónomo de Regla Fiscal? Sí, los conceptos técnicos que da el CAR no son vinculantes y no tienen por qué serlo. Este es un comité estrictamente técnico. El control de lo que hace el gobierno le corresponde al Congreso de la República. Y a la Contraloría, pues nosotros no somos un tribunal de cuentas, entonces no es que no haya ningún control en la institucionalidad previsto para lo que hace el gobierno. En materia tributaria, pues el Congreso da la última palabra. Doctora Martínez, yo le voy a hacer una pregunta para que nos ayude un poco como profesora, porque es una pregunta que me hace mucho la gente, y la gente dice, no, es que allá en Blue Radio no hacen sino decir que el país está muy mal, que las finanzas públicas, que un desastre, que se levantó la regla fiscal, que nos bajaron la calificación crediticia, pero la gente percibe en la calle otra cosa porque la economía se está reactivando y las cifras del comercio van volando y los centros comerciales están repletos y los aeropuertos repletos y los conciertos repletos y vemos muchos indicadores económicos que efectivamente se están reactivando. ¿Cuál es la relación entre lo fiscal, que está muy mal, y el crecimiento real de la economía y cómo lo uno puede incidir en lo otro? Es una pregunta difícil de contestar porque nos lleva a un tema más general que va a tener que ver con las reformas que hay que hacer, y es que hay que ampliar la base de tributación también. O sea, está muy bien que le vaya a la economía. Por una parte, hay que hacer como ese análisis, si está también la economía, porque el recaudo no sube de la misma manera. Hay mucha gente que no paga impuestos y podría pagar.
Y esa es una discusión que te corresponde al Congreso de la República. Ahora, por el lado del gasto, el gasto público también apalanca a las inversiones del sector privado y también contribuiría al crecimiento. Y de otro lado, viéndolo desde la perspectiva, es el crecimiento económico la variable fundamental para reducir el desequilibrio fiscal. Es una pregunta muy interesante, pero como usted sabe, esa economía informal, del casi 60%, no todo está constituido por gente del rebusque ni nada, sino gente que está al margen de la tributación, por decirlo en términos generales. Está al margen de otras cosas, digamos, no paga la seguridad social de sus trabajadores, etcétera. Claro, Cuando se trata de grandes empresas, grandes emprendimientos. La informalidad, claro, pero esa pregunta de Víctor es bien interesante porque es cierto, las cifras del DANE nos dicen una cosa y se ve la economía dinámica en diferentes sectores, pero las advertencias sobre las finanzas del Estado son muy grandes. Ustedes encienden los bombillos rojos de una forma permanente, doctora Astrid, y yo quiero preguntarle sobre un asunto puntual. ¿Cómo ha manejado el gobierno actual el endeudamiento? ¿Cuáles son hoy las cifras de la deuda pública colombiana? El manejo del endeudamiento es parte de lo que se propone para hacer viable la meta de déficit total. Nosotros no nos concentramos en la deuda porque nuestro parámetro a seguir en regla fiscal es el gasto primario. Pero pues sí mencionamos y seguimos lo que tiene que ver con el servicio de la deuda, no tanto con el stock de deuda, sino con lo que impacta los años, cada vigencia fiscal. Y en ese sentido hemos dicho que desde que creció la deuda durante la pandemia del 48% al 60% del PIB, nos hemos mantenido en los últimos años en un promedio de 59%. En el 2023 hubo una reducción que fue un poquito coyuntural, porque el crecimiento de 2021 y 2022 fue muy alto, pero también porque hubo apreciación de la moneda y eso reduce el saldo de deuda en pesos. Entonces, tenemos ahí un tema estructural en el sentido de que es reflejo de que no resolvemos tampoco el desequilibrio fiscal. El déficit a financiar crece todos los años. Este año se dice que hay una estrategia de deuda para reducir el cobro, el pago de los intereses, que está llegando a ser 1 de cada 3 pesos de recaudo se vaya. Y eso es loable porque le crea espacio al gasto social y al gasto de inversión. Pero encontramos que esa reducción propuesta por la estrategia de deuda de este año y del siguiente puede no ser permanente, sino más bien traducirse en el siguiente periodo 26 a 27 en un aumento de los intereses, porque lo que se está haciendo es traer toda la deuda al corto plazo. Doctora Astrid, ¿hoy usted ve necesaria una nueva reforma tributaria para poder cumplir con las metas y con los gastos que tiene el Estado, como la plantea el gobierno? ¿Anticipa que viene otra reforma tributaria? Sí, ya lo habíamos dicho en el marco fiscal de mediano plazo, que la ventaja de la activación de la cláusula de escape es que se sinceraron las cifras. O sea, se pasó de una meta que se había propuesto para 2025 de 5.1% de déficit a uno de 7.1%. Y que pues eso ya nos dice la necesidad de aumentar los ingresos. O sea, no están dando los ingresos para financiar los gastos. El otro comentario que se hace es entonces reduzca el gasto, pero también somos conscientes de que hay unas inflexibilidades de gasto importantes y que lo que está quedando de gasto discrecional es muy bajo. Eso de gasto discrecional es el que aspiran todos los gobiernos a tener para desarrollar su plan de gobierno. Entonces, hasta que no se remueva ese factor de inflexibilidad del gasto y no aumente
los ingresos, pues la reforma tributaria se necesita, claro que sí. Las 8:20 es Astrid Martínez, presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, con nosotros, hablando sobre la perspectiva macroeconómica de Colombia en este 2025 y lo que viene. Doctora Martínez, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. 8:20, Víctor. Una entrevista que es muy importante porque nos entrega detalles de lo que están pensando en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Dice ella que sí o sí se necesita una nueva reforma tributaria. Sí, hay que aumentar ingresos de alguna forma, Ricardo, para poder cumplir con las metas fiscales, para poder ajustar las finanzas públicas y bueno, una de las formas de aumentar ingresos es esa, con reformas tributarias, modificando impuestos, modificando tarifas de pronto, haciendo cambios en el IVA, seguramente se vienen cambios, Ricardo, en el régimen del IVA en Colombia, veremos qué detalles traerá esa reforma tributaria, pero es un tema bastante complejo de entender, aquí estamos hablando, ¿no?, de los ingresos que tenemos como país, así como tenemos ingresos en nuestros hogares y los gastos que tenemos como país, así como también tenemos gastos en nuestros hogares y cuando se nos desajustan, se nos descuadran las cuentas, pues terminamos acudiendo mucho al banco, ¿no?, al tarjetazo, a la tarjeta de crédito. Lo mismo ocurre, digamos, en las dimensiones de un estado o de un gobierno nacional y si no somos responsables, pues las cuentas cada vez se desajustan más y se aprietan. Y por eso muchos no entienden por qué si de un lado son como tan catastróficos los pronósticos fiscales, ¿no?, sobre el presupuesto, ingresos, gastos y demás, ¿por qué de otro lado la gente está percibiendo un ambiente positivo en muchos sectores de la economía, reactivación por aquí, reactivación por allá, y cómo las dos cosas se pueden relacionar eventualmente hacia futuro? Temas complejos, pero ahí está la situación. Economía reactivándose por un lado y la situación fiscal empeorando. La doctora Martínez Aurelio dice una cosa que deja allí sobre la mesa, sobre la cual no profundiza, pero dice, mire, aquí hay mucha informalidad. Ella dice, aquí hay mucha informalidad y eso hace que, entre otras cosas, no haya mayor tributación, ¿no? Claro, informalidad. Aurelio. Dice, están al margen de muchas cosas, María dice Consuelo. ella, inclusive al margen de la ley, porque también tenemos que hablar de los recursos del narcotráfico que entran y que lavan, y el contrabando, que también es un lavadero de dinero. Entonces es la informalidad y la ilegalidad, ambas. Ella no lo dijo con todas las letras, pero lo insinuó. 8:22, Aurelio. Sí, Ricardo, pero aquí ha venido montándose un gran debate sobre el tema de la deuda. Y uno oye a los voceros del gobierno y al mismo presidente Petro hablando del sobreendeudamiento del gobierno Duque. Yo quiero dar unos datos porque me parece clave que la opinión conozca. El gobierno de Duque recibió una deuda pública por 480 billones de pesos y la entregó en 805. O sea, la aumentó en 325. Pero el gobierno de Petro, que la recibió en 805, la lleva en 1.084 billones, o sea, va en 280, ya casi alcanza el de Duque. Entonces aquí es un sobreendeudamiento de Duque y un sobreendeudamiento de Petro, y eso el país no lo puede. A mí me llamó la atención que la doctora Martínez pasara por el tema de la deuda como por encima. No, este es un punto central, es un punto medular del debate, porque aunque ella diga que se está yendo la tercera parte del recaudo en el pago de intereses, eso no es una cosa de dar un dato. Ahí hay un centro de debate en la discusión. El gobierno de Duque se endeudó y pagó deuda con deuda, y el gobierno de Petro está haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el gobierno de Petro lo está haciendo con intereses y a un costo más caro. Mire, el negocio de la deuda en Colombia es tan alto, Ricardo, que si usted mira, hay un informe reciente de Bloomberg diciendo que están entrando fondos de todos los países, de Estados Unidos, de Noruega, de los Emiratos Árabes, metiéndose y volviéndose títulos del Tesoro en Colombia para aprovecharse, aún el riesgo, dice el informe de Bloomberg, de todo este gran costo que están tomando Ricardo, sobre si hay algo, la deuda colombiana en los prestamistas. Luis Ernesto. Si hay algo que pone nervioso a los prestamistas, en este caso a todos nuestros acreedores en el mundo, bancos de otros países y mercados de valores, pues es que le cambian las reglas de un momento a otro. Y aquí lo que vimos y lo que vieron todos los mercados es que, como lo contaba Víctor, pues presentaron unas cifras tampoco buenas, pero unas cifras con una visión, digamos, un poco más austera del gasto hace un mes, y de pronto aparece un presupuesto presentado al Congreso de la República muy distinto. Y es el mismo presidente de la República el que reconoce que el que le echó mano fue él, digamos. ¿De dónde viene ese cambio tan abrupto de un mes para acá? Pues porque el presidente trina
esta mañana dice, yo mismo hice parte del presupuesto y haré por completo el decreto de liquidación. Y en otros trinos señala al ex viceministro de Hacienda, que estaba en ese momento con el ex viceministro suyo, ¿no? Nombrado por él bajo el ministro Campo, y lo señala de ser el culpable de no haber pagado las deudas, en fin. Es sorprendente que el presidente Gustavo Petro, que es economista, que tenía un plan de gobierno desde el comienzo de hacer un gasto público en lo social, de tener pues le echara mano al presupuesto cuando ya no lo va a ejecutar, porque recordemos que el presupuesto del 2026, del que estamos hablando, lo va a ejecutar era hasta agosto. Es el próximo presidente o presidenta el que va a ejecutar el resto de ese presupuesto. Entonces, pues dejaron la tarea para último momento, dejaron las ideas para el último año de gobierno, y eso lo único que hace es poner nerviosos a los mercados. 8:25 minutos. Estamos hablando del sobreendeudamiento, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de las finanzas públicas y de las alertas que se hacen desde diferentes sectores. Paola. Pero es que yo creo que no ahondó en el tema de la deuda, ni del servicio de la deuda, ni de los intereses que se pagan por la deuda la doctora Martínez, porque aquí ese no es el punto ni siquiera que preocupa más al Comité Autónomo de la Regla Fiscal y a quienes saben y siguen estos temas. Aquí el punto es que el gasto de funcionamiento, el gasto primario del gobierno, que no tiene en cuenta deuda, está creciendo casi al 12%, cuando la economía colombiana el año entrante todas las proyecciones indican que va a crecer sí mucho al 3%. O sea, tampoco es que estemos hablando, Víctor, de una super reactivación económica. Para el año entrante se está hablando de 3% de crecimiento de la economía, cuando el gasto de funcionamiento, solo burocracia, va a crecer al 12%, es decir, 4 veces más rápido que lo que crece la economía, y eso no tiene ninguna justificación. Capítulo aparte de la deuda, y siempre habrá pues buitres y gente que se aprovechará de la situación y que cobrará un montón de plata más y que está también dispuesta a prestarle al gobierno un montón de plata más, como hace todos los días Hacienda, que hace subastas de test, y le siguen comprando, pero le siguen comprando sus test y le siguen comprando su deuda y sus cosas y sus bonos, listo. Pero aquí el quid del asunto, Ricardo, tiene que ver con ese mayor gasto de funcionamiento y con ese mayor gasto de burocracia, donde cero apretón del cinturón, sino todo lo contrario. Aumentó en 7 billones de pesos la reforma tributaria. Hace un mes nos iban a cobrar 19, ahorita ya estamos hablando de 27. El próximo mes tal vez vamos para 34, y así usted siga haciendo la proyección, porque lo que quieren es gastar y botar la casa por la ventana en año de elecciones. A mí me parece interesante que esta discusión se esté dando, porque en Colombia la verdad es que la aprobación de los presupuestos era una aprobación clandestina. En la oficina del ministro de Hacienda, reunido con los congresistas de las comisiones terceras y cuartas, repartiendo además mermelada, y después salían y aprobaban, y nadie discutía, nadie preguntaba dónde es que vamos a gastar la plata y por qué la gastamos en Antioquia y no en el Chocó, y por qué hacemos tal cosa, y cuánto le vamos a meter al metro de Bogotá y cuánto le vamos a meter al nuevo aeropuerto de Cartagena, todo por dar ejemplos de discusiones que son necesarias de dar y que realmente antes en Colombia no se daba. A mí me alegra mucho que la discusión del presupuesto se haya vuelto un poco más pública. Primero eso. Me alegra, aunque haya sido tardía la decisión, que el presidente de la República ejerza como presidente, porque eso que está haciendo esta vez, que es sentarse con sus ministros y decir, bueno, ¿en qué es que nos vamos a gastar? ¿Y este peso para dónde va? Y no, yo prefiero que vaya para tal parte y tal. Es lo que tenía que haber hecho desde el primer día. En eso estoy de acuerdo con Luis Ernesto, que pues se acordó de hacerlo cuando ya ni siquiera va a ejecutar el presupuesto. Pero bueno, más vale tarde que nunca, que asuma las riendas y así, entre otras cosas, deja de sentirse traicionado por sus ministros, porque parte de su reclamo de que es que los ministros me traicionan es que él iba y decía, ¿qué hicieron con la plata? No, la metimos en tal carretera, no, pero yo no quería esa carretera sino la otra, pero bueno, pero lo dijo tarde. Esta vez aparentemente tiene el control del presupuesto, lo cual es es también una buena noticia. Y hay un tema que me parece que debería tratarse, digamos, con más profundidad, ya que estamos en la discusión del presupuesto, hacerlo con más detalle, porque, por ejemplo, se mencionan, hay dos cifras del presupuesto, de este proyecto de presupuesto, que me llaman la atención y que vale la pena mencionarlas. Una, el tema del aumento de la nómina, pues, de lo que llaman los gastos de funcionamiento, pero en el rubro de nómina. Ahí hay un gasto importante, que yo no sé cuánto vale, pero es grande, que es el aumento de la remuneración que se le paga
a los miembros de la fuerza pública. El gobierno del presidente Petro ha tomado una decisión desde hace ya varios años, que es aumentar muy considerablemente el ingreso, digamos, de los soldados rasos, para decirlo de manera simple. Y yo creo que eso vale mucha plata y valdría la pena visibilizarlo para saber qué tanto está pesando en ese crecimiento de la nómina del que nos quejamos. Y el otro punto, el otro rubro que está en este presupuesto de este año, pues en el que estamos discutiendo y que en cambio no estuvo en el del 2025, es el de los subsidios, o como se llame, para las personas de la tercera edad, digamos el bono solidario, el pilar solidario del régimen pensional nuevo. Entiendo que en este presupuesto hay 5 billones de pesos o 4, algo así aproximadamente, para empezar a cubrir ahora sí ese pilar solidario que por ahora se había quedado en palabrería, pero que pues si era una oferta hay que cumplirla. Vamos a verlo en detalle, Álvaro, para finalizar. Hablamos de presupuesto, hablamos de finanzas públicas. Sí, pues lo importante de la entrevista a la directora del Comité de Regla Fiscal es que dice que sí se requiere tributaria. Y claro que se requiere. Si se mira el tema sin política e ideología, pues es evidente, porque el problema es estructural. La prueba es que todos los congresos, todos, tuvieron que aprobar 2 y hasta 3 reformas tributarias a los gobiernos, porque el presupuesto viene creciendo mucho y hay un desbalance estructural, y ese crecimiento no es como plantean algunos capricho de los gobiernos, es casi que automático. Cuando se habla de funcionamiento crece, pues es que el funcionamiento están las pensiones, las transferencias a las regiones, la salud. Los que piden aumento de la UPC todo el tiempo lo que están pidiendo es aumentar los gastos de funcionamiento. Pero aquí lo nuevo es que hay una puja política distinta, porque por primera vez hay un gobierno de izquierda que vuelve bandera política la inversión social. Y Petro quiere, la pelea es con el Congreso, porque la elección que más le interesa es la de los congresistas. Salir a decir, mire, estos congresistas no dejaron que yo aumentara el presupuesto de la educación en 8 billones, y tanto en salud y así. Y la pregunta es, ¿qué es más costoso para el Congreso? Se dice que en año electoral es muy costoso decretar impuestos, pero puede ser más costoso para algunos desfinanciar el gasto social, porque los impuestos afectan a los sectores que tienen y el gasto social a los que no tienen. Y por eso los congresistas van a votar sobre todo en los que no tienen. Entonces, Petro, si logra volver esto una bandera política, va a transformar, porque antes el gasto social era simplemente un regalo que hacían los gobiernos. Se va a terminar volviendo en un presión electoral. Me llama pero precisamente el arte de gerenciar es poder que esos recursos que son escasos, que son limitados, se puedan irrigar a las prioridades de manera eficiente. Pero es que aquí no hay ni austeridad que sustente los nuevos gastos, porque uno lo que tendría, la lógica sería reemplazar los nuevos gastos con unos que considera el presidente suntuarios, pero Petro va a decir que lo que quiere la oposición gerencialmente es recortarle plata a los pobres en salud, en educación. Petro no es manco, y ese discurso electoralmente viajes, es muy flojo. Es recortar gastos suntuarios, es recortar OPS, es recortar burocracia. Pero es la verdad. Esos son cientos de miles cuando el problema es de billones. Sustentando el tema de que el gasto social antes eran regalos, eso es completamente falso. Los programas más trascendentales en política social en Colombia se inventaron en gobiernos anteriores, como Familias en Acción, como las transferencias condicionadas, programas que realmente tenían una medición de impacto en la sociedad y no simplemente regalar plata. Lo que digo es que ahora no va a ser un acto de generosidad de los gobiernos, sino un requisito para gobernar, comprometerse a aumentar el gasto social. Siempre lo ha sido. Pero es que yo no lo era. Siempre lo ha sido. Nadie votaba por eso. Siempre lo ha sido.
nadie votaba. Yo creo que sí. Recordemos los 3 pilares de Álvaro Uribe. Yo creo que la gente sí el último vota era por la eso. cohesión social. El tercero era un triángulo. Era un triángulo. 8:34 minutos. Fíjense ustedes que es un tema, una discusión interesante, que no debe tener absolutos, porque al final todos los gobiernos han hecho inversiones en materia social. Eso no empezó en el 2022. Y un oyente me hace caer en cuenta que incluso en algunos sectores el gobierno actual está recortando subsidios. 8:35 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Anoche muy tarde el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo firmaron el decreto 0858 de 2025 que busca implementar una cirugía profunda al sistema de salud sin que haya avanzado todavía el trámite de esa misma reforma en el Congreso de la República. Lo que busca este decreto, del que hablaremos en segundos, es reorganizar el sistema para que se convierta en un modelo preventivo, ordena la atención primaria, crea los CAPS, los famosos centros de atención primarios, y le pone control al manejo de los recursos que solo quedará en manos de la ADRES, obligando a las EPS a convertirse en gestoras de salud y vida, que es el mismo concepto que venía en la reforma a la salud que inicialmente se había hundido en su trámite en el Congreso de la República. Las críticas de la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta a una petición que hizo Daniel Sancho, hijo de un reconocido actor español, que ha sido condenado a cadena perpetua por el homicidio y descuartizamiento del colombiano en Tailandia. Están pidiendo increíblemente la repetición del juicio. Esta mañana han comparecido los abogados de la familia Arrieta, que son Juan Ospina y Beatriz Uriarte. Han comparecido cuando faltan 2 días para que se cumplan 2 años de este crimen que tuvo lugar el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Phagan. Los abogados han señalado que no hay ninguna prueba que avale la inocencia de Daniel Sancho y añadieron que 2 años después del crimen, la familia Arrieta está viviendo momentos muy difíciles porque dice sigue sin poder descansar en paz. Han referido que no era su intención hacer esta comparecencia, pero que... 8:37, otro país se suma al listado de los que reconocerán al Estado palestino. Silvia. Sí, Ricardo, es Portugal, sería el país número 20 que va a estudiar reconocer al Estado de Palestina en septiembre. Dice que, porque recordemos que los países como el Reino Unido, como Canadá, están planteando el reconocimiento, pero con condiciones. Por un lado, el Reino Unido dice que le pone condiciones a Israel para que acabe la guerra, que acabe con la crisis humanitaria, que se siente a negociar el tema de los 2 estados. Y por otro lado está Canadá, que dice que se tiene que reformar la Autoridad Nacional Palestina y que tiene que garantizarse que jamás no va a tener ningún papel en el futuro Estado palestino y que va a haber elecciones en 2026. Ahora Portugal dice que va a estudiar porque seguramente también va a poner una serie de condiciones. Ahora, el primer ministro británico, Keir Starmer, está enfrentando problemas serios dentro del Reino Unido. Por un lado, hay muchísimas críticas de que habría tomado la decisión solo para apaciguar a parlamentarios de su partido, y por otro lado están los propios familiares. Hay israelíes británicos que estuvieron secuestrados o familiares de israelíes que todavía permanecen secuestrados, que están criticando la posición adoptada por el gobierno británico sin haberles consultado primero. La sensación que tienen es que el planteamiento que hace el gobierno británico, a diferencia de Canadá, es que lo plantean como castigo hacia Israel y no como un castigo hacia Hamás o un condicionamiento hacia los palestinos. Por lo tanto, esa es la crítica, y el primer ministro ha tenido que salir a decir que está dispuesto a escuchar a todos aquellos rehenes que fueron mantenidos cautivos por Hamás, después de escuchar en los medios de comunicación las críticas que ha habido en contra de la decisión tomada por el gobierno británico, Ricardo. Silvia, gracias. Y mientras tanto, en Ucrania, Volodymyr Zelensky tiene que echar para atrás una serie de decisiones que habían quitado la independencia a entidades anticorrupción. Eso había desatado una ola de protestas gigantes en diferentes ciudades de Ucrania. Enrique Rodríguez. Las primeras grandes protestas callejeras desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania. El pasado 22 de julio, ese país aprobaba un texto que dejaba, como decías, a la Agencia Nacional Anticorrupción, la NABU, y a la Fiscalía Anticorrupción, la SAP, directamente bajo el control del fiscal general,
que estaba nombrado por el jefe del Estado, es decir, pasaba a tener un control político. En ese momento comenzaron las protestas callejeras, pero no solo a pie de calle, también en los despachos de la Unión Europea no gustó nada esa decisión, porque la Unión Europea es muy estricta en el cumplimiento de las medidas anticorrupción para sus países miembros, pero también para aquellos que aspiran a hacerlo, como es el caso de Ucrania. Así que los 27, que apoya a Kiev en su guerra contra Rusia, al menos la mayoría de sus miembros, no todo, criticaron fuertemente la ley y comenzaron, además, como decíamos, esa protesta en la calle. Sin embargo, hoy el presidente ucraniano ha ratificado una ley que en la práctica restablece la independencia de esas instancias anticorrupción y da marcha atrás a ese texto que había sido fuertemente criticado. Esta es la primera gran crisis política desde que empezó su mandato hace 6 años. Zelensky intentó defender el texto aprobado ese día, el 22 de julio, acusando al NABU y al SAP de ser ineficaces y de estar bajo la influencia rusa. Sin embargo, hoy ha asegurado haber escuchado a los manifestantes y además ha propuesto un texto en el que ambas estructuras anticorrupción, o mejor dicho, esas estructuras anticorrupción, recibieron favorablemente, porque las propias instituciones de lucha contra la corrupción habían dicho que eso debilitaba su posición, ese cambio normativo debilitaba su posición a la hora de luchar contra la corrupción, que es uno de los principales problemas y uno de los principales obstáculos que tiene Ucrania para su ingreso en la Unión Europea, más allá de las presiones que ejerce Rusia. Enrique, gracias. En Colombia se complica la situación de orden público en la vía entre Medellín y la costa Caribe. Les contamos esta mañana de un ataque con disparos a un bus que iba hacia la costa por parte de un grupo criminal. Se suma a esto, hay combates en la zona y hay instalación de artefactos explosivos. Es una de las principales vías del país, ni más ni menos la que comunica Medellín con la costa Caribe. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, una grave crisis de orden público se tiene actualmente en el municipio de Valdivia, norte de Antioquia, sobre esta troncal, donde a esta hora se tiene fuertes enfrentamientos entre delincuentes y miembros de la fuerza pública, quienes buscan retomar el control de esta importante vía nacional. Además, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta en X, Ricardo, al rechazar que hombres dispararon ráfagas de fusil contra un bus que cubría la ruta entre Medellín hacia Maicao, dejando al conductor y un civil heridos, también reveló que dejaron un cilindro atravesado en la carretera en el sector La Paulina. Como se cree que tiene explosivos, se mantiene también este cierre por los enfrentamientos y por este cilindro, y donde ya llegó personal para verificar la situación y activar de manera controlada este cilindro. Aunque se investiga quiénes están detrás de esta situación, en los reportes oficial, y las autoridades señalan que en esta zona de Antioquia delinquen la compañía Héroes y Mártires de Tarazá del Frente Compañero Tomás del ELN y la subestructura Julio César Vargas Torres del Clan del Golfo, por lo que allí a Valdivia se envió un refuerzo de policía y la 7ª División del Ejército para retomar el control, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Qué alegría estar con ustedes. Siempre les digo que encontrarme con ustedes me produce alegría, porque es verdad. Yo disfruto sabiendo que ustedes comparten con nosotros la mejor información de periodistas serios, objetivos, y también la mejor opinión de todos los espacios, de todas las perspectivas. Y disfruto viendo que ustedes son buenos seres humanos, que siempre quieren lo mejor para los demás. Aquí en Blue, la radio se ve. Tú sabes. La cirugía al sistema de salud es inmediata y si no es la implementación anticipada de la reforma, se parece mucho porque los artículos del decreto coinciden con la columna vertebral de ese proyecto de ley. Por ejemplo, según el decreto, todos los pacientes deberán ingresar al sistema a través de los CAPS para la atención en el nivel primario y de mediana complejidad. Si el paciente requiere servicios de mayor complejidad, tendrá que ser remitido, pero dependerá de la autorización y coordinación directa del gobierno a través de la Superintendencia de Salud. Meten a las ARL en el nuevo modelo porque tendrán funciones administrativas, al igual que... Si yo le hablo, padre, del Galeón San José, ¿qué se le viene a la mente? Se me viene a la mente inmediatamente el libro de García Márquez, Amor en los tiempos del cólera, donde Florentino es engañado
y la mamá le dice, pero qué tan bobo eres, porque te acuerdas que iba a sacar y le traían fantasía y él pagaba y todo porque habían encontrado el galeón. Entonces es la primera imagen que se me viene, porque fue cuando comenzó a hablarse estoy hablando del año 85, 1985, que se publicó este texto, fue cuando comenzó a hablarse del galeón. Mire, el galeón San José se hundió en 1708 muy cerca de Cartagena, en el Mar Caribe, en medio de que era la guerra de sucesión española, María Consuelo. Y hace algunos años se logró el hallazgo del sitio exacto donde está hundido el galeón San José. Y hay una historia inmensa detrás y hay una disputa también con España sobre lo que debe hacerse con, dicen los expertos, el pecio, que es el tesoro hundido en el galeón San José. No, y toda una polémica sobre también el tratado que firmó Colombia sobre el patrimonio sumergido y las especies náufragas, y cómo garantizar que se puedan obtener, esto fue en el seno de la UNESCO, cómo garantizar que se pueda preservar ese patrimonio cultural sumergido, pero al mismo tiempo tener los recursos para poder rescatarlo, que ahí hay como Esa es la discusión, ¿no? Exacto. Algunos dicen hay que guardarlo, hay que tenerlo como un patrimonio. Es que debe ser. Otros dicen patrimonio. no, hay que venderlo. Ahí está. Y otros dicen las dos. Pero yo le digo que a mí lo que me recuerda es al maestro Rodolfo Segovia. Fíjese que usted. falleció, que escribió un libro eso era lo sobre que el yo tema, quería decir. El historiador, el sabio de ya hay decisión Cartagena. incluso del Consejo de Estado que dice que no puede ser entregado como una primer forma presidente de primer presidente Caribe, no sé si el primer Rodolfo cartagenero Segovia. de la Academia Colombiana de Historia. Así es. El gran doctor Rodolfo Era lo que Segovia. quería decir, que a propósito del galeón, yo creo que el colombiano que tal vez más sabía del galeón, del hundimiento del galeón, bueno, y de las fortificaciones de Cartagena, era el maestro Rodolfo Segovia, que desafortunadamente murió hace un par de días, entiendo, en A sus Cartagena. 89 años. Era un historiador extraordinario. Bueno, también fue político porque le encantaba la política, era un político conservador, había sido congresista, ministro, y se metía siempre como en la política menuda, pero era una delicia oírle sus intervenciones. A mí me encantaba sobre leerlo, ¿sabe? De la historia, leía sus de la columnas. historia cartagenera. Ingeniero químico. Hay que mandarle un abrazo a Isabel Segovia, la secretaria de Educación de Bogotá, y a sus hijos, que es una mujer extraordinaria y que es la hija de Rodolfo Segovia. 8:47, como estamos en sección obituarios, Héctor, también enviamos un saludo a la familia del doctor Carlos Angulo Galvis, que fue rector de la Universidad de los Andes. Otro ingeniero en los muy años importante. 90, ingeniero Así es. que lideró una importante transformación de la Universidad de los Andes a finales de los años 90. Alumno de los Andes, profesor, decano, Así rector. Un saludo para la familia del doctor alma de la Universidad Carlos de los Andes. Angulo Galvis. Hablando del galeón San José, vienen cosas muy interesantes, yo solamente les dejo ese adelanto, pero lo más reciente es un estudio de la Armada, de la DIMAR y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que logró determinar cuáles son las monedas y la fecha en las que fueron acuñadas, las monedas que están hundidas en el galeón San José. Eso es un buen dato. 600 metros bajo el Mar Caribe. Procedían de minas de oro del Virreinato del Perú e iban a formar parte del Tesoro Real destinado a España. Eso es parte de nuestra historia. Saludo al contraalmirante Germán León, él es el jefe de intereses marítimos y fluviales de la Armada Nacional, que ha sido el gerente de la investigación de este proyecto. Contraalmirante León, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo, y a la mesa de trabajo un cordial saludo a todos los colombianos que se unen en esta mañana en Blue Radio. Le hago una pregunta básica para cualquier persona que diga, ¿y cómo hicieron para lograr determinar tantos detalles de unas monedas tan pequeñitas que están a más de 600 metros bajo el agua, bajo el Mar Caribe? Sí, es maravilloso y en ese homenaje que usted rinde a esos grandes colombianos que se han dedicado a la defensa del patrimonio cultural en Colombia, desde la cultura, nombraron a Rodolfo Segovia y a otros, estamos parados en hombros de gigantes, ¿no? Gente que ha inspirado a muchos colombianos, Gabriel García Márquez, también Padre Linero conocía ese libro y que tenía en la portada la imagen de los buques, porque él se imaginaba en el fondo del Caribe una cantidad de galeones inmensos. Y esa es la riqueza de Colombia, lo que el Gobierno Nacional y la Armada de Colombia con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Ministerio de Cultura, la Dirección General Marítima han desarrollado es un proyecto nacional, creer en nosotros,
adquirimos la capacidad robótica, tenemos los buques, como usted decía, bajar a 600 metros con un robot, conectar el satélite con el buque con el robot, y que el operador del robot pueda tomar esas imágenes tan exactas, tan precisas. Allá hay una oscuridad absoluta, son unas temperaturas muy bajas, es un ambiente parecido a un paisaje lunar, y cuando se prenden las lámparas del robot aparece el yacimiento arqueológico, que, como ustedes bien dicen, es un bien de interés cultural de la nación colombiana, nos pertenece a todos los colombianos y no se puede vender. Claro, ese punto es clave, contraalmirante. Déjeme preguntarle por lo técnico, ¿cómo logran, con qué instrumentos, con qué tecnología logran adelantar este estudio, esta investigación? Sí, el primero es el elemento, nosotros tenemos 8 componentes en el proyecto de investigación. Uno de esos es la operación, que es los buques, la capacidad de lanzar un buque al mar, porque va a pelear con olas, con viento, con lluvia. El mar ayer lo vimos, la fuerza del mar es muy potente, y poder dejar el buque quieto en superficie es una capacidad que ya tiene Colombia. Podemos ubicar un buque en un punto, en una coordenada fija, y que esté ahí sosteniendo esa posición. Lo segundo, entonces, bajar ese robot, que es un robot que podemos bajar hasta 1500 metros de profundidad. Es una capacidad que tenemos no solamente para el patrimonio, sino para temas como la defensa de Colombia, para temas como la búsqueda y rescate en el mar, si tenemos un accidente. Y ese robot es operado, y todos los equipos son operados por puros colombianos. Lo más bonito de este proyecto, que todos los que estamos ahí presentes son colombianos muy jóvenes, la mayoría, y quiero aprovechar porque cuando sacamos esas imágenes y esos videos que ustedes han visto, es que el investigador, el arqueólogo, el historiador dice: aquí encontré algo que nadie había visto. Y para eso quisiera presentarles a una de nuestras jóvenes investigadores de la Escuela Naval Almirante Padilla y del proyecto del ICANN y de Cultura, que es Daniela. No sé si la tienen ya conectada con nosotros. No, está en camino, ya va a llegar Daniela Vargas, que es la arqueóloga del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que ha sido clave en este estudio, contraalmirante, y ahí estamos viendo las imágenes en YouTube y en Ditu de lo que usted nos está relatando, de los hallazgos que se lograron a través de este estudio. Sí, contraalmirante, quisiera preguntarle a propósito del hallazgo sobre las caras que se ven en las monedas, que una es una variante de la Cruz de Jerusalén. ¿Qué otros detalles se pueden ver con la tecnología de precisión, entre otras cosas, que ustedes ni siquiera llegan a tocar el hallazgo? ¿Qué cara se ve, caras y contracaras de las monedas? Muchas gracias. Mira, lo más importante lo que acabas de decir. El yacimiento no ha sido tocado porque el método de investigación que estamos utilizando es no intrusivo. No se debe tocar porque las preguntas científicas son las que nos van a dar los siguientes pasos. Y en eso, entonces, las imágenes de alta resolución no solamente tienen la Cruz de Jerusalén, sino tienen la fecha del año en el cual fue hecha la moneda. La moneda era hecha de forma artesanal en la Ceca del Perú, en Lima. Era un sello, prácticamente como la firma, aquí haciendo una imagen mental, la firma del doctor Urrutia que te veíamos en los billetes de Colombia. Está la letra A era prácticamente un artesano, pero tenía el poder del sello real para poder poner su letra inicial en uno de los cuadrantes. Tenemos unas olas, debajo de la cruz se aprecian unas olas que era el símbolo de la Ceca de Lima, y todos esos detalles se sacan a través de la imagen. Como no es la única moneda que existe, sino en el mundo ya están caracterizadas, podemos hacer la cronología exacta para poder llegar a la fecha en la cual fueron producidas. Y entonces nos ubican en un periodo de la historia en el cual es exacto la forma en que nosotros podemos decir si estas monedas fueron producidas en ese periodo de la historia, cerca de 1708, cuando tuvimos el naufragio, el accidente, en ese momento de la historia, y está ubicado en este buque, y era uno de los buques que llevaba una carga de este tipo, entonces podemos concluir
con mucha certeza que el galeón San José ha sido identificado cronológicamente por algunos elementos de su carga, como es las monedas. No, y esa es la importancia, entre otras cosas, de este estudio contralmirante que ha sido retomado por medios especializados en el mundo del mayor prestigio. Esto que ustedes han hecho ha sido destacado por la prensa especializada internacional. Quiero presentarle a una amiga. Daniela, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Contralmirante, ahí está Daniela Vargas, la arqueóloga del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y de la Escuela Naval de Cadetes. Daniela, gracias por estar con nosotros. Estamos en esta charla con el contralmirante León, hablando sobre este estudio que ustedes han logrado sacar adelante, y le preguntábamos sobre lo que lograron encontrar en las monedas, los hallazgos característicos que permiten inferir el momento histórico que se estaba viviendo. ¿Qué puede usted contarnos sobre la conclusión fundamental de este estudio? Bueno, muchas gracias por el espacio. Lo que yo les puedo contar de este estudio es que normalmente identificar naufragios no es fácil. Para eso necesitamos muchas evidencias, tanto históricas como materiales. En este caso, poder contar en un contexto con objetos que inscritos en ellos tengan información tan relevante y tan precisa, pues es muy importante estudiarlos, y eso hasta el momento no se había hecho. Entonces, que las mismas monedas nos estén diciendo una fecha precisa, pues nos indica a nosotros toda la información de confirmar que es el galeón San José. Entonces, por eso fue tan relevante el estudio. Primero, de darle el valor histórico a las monedas, como por su materialidad, por su fabricación. Y segundo, complementar toda la información histórica que se ha venido desarrollando en el proyecto, ya con materialidad. Ese punto, la ubicación histórica de que efectivamente es el galeón San José, es la clave, Daniela. ¿Qué falta por identificar de lo que está hundido en el galeón San José? ¿Qué falta? ¿Qué otro trabajo se puede avanzar desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia? ¿Hacia dónde pueden apuntar los siguientes estudios? No, digamos, este fue un mínimo resultado de todas la información y la valiosa información que podemos sacar de un contexto tan particular como es el contexto del galeón San José. Primero, hasta ahora, o sea, estos son como los primeros avances que hemos tenido en identificación de objetos precisos. Lo primero que habíamos hecho es simplemente ponerle una localización a cada una de las evidencias. Entonces ahí hacemos unos estudios de cómo están distribuidas, de lo que podemos ver del cargamento, de las estructuras del barco, de la vida a bordo. Hasta ahora vamos identificando cada una de ellas, y solamente de 1.138 objetos hemos podido llegar a unos avances más específicos, ¿sí? La idea es poder llegar al 100% del estudio de todos los objetos, pero pues para ello necesitamos tiempo. Lo importante de este contexto y lo más valioso como arqueólogos es que normalmente nosotros trabajamos con fragmentos y estamos ante un contexto que tiene objetos arqueológicos completos. ¿Cuál es el reto? Pues estamos trabajando con registros visuales de estos objetos. No se ha intervenido para nada el sitio. Entonces, hasta ahora lo que queremos lograr es esa valiosa información que se ha recopilado de las distintas campañas de verificación al contexto, es utilizarla al máximo y de identificar precisamente cada uno de estos objetos que estamos viendo completos, no completos, antes de tomar decisiones de extracción. Nosotros lo que queremos es un estudio completo del contexto para poder llegar a unas conclusiones más avanzadas de cómo fue el evento de hundimiento, cómo ha sido la naturaleza del naufragio. Daniela, ¿cómo es esa historia? ¿De dónde provenía? De acuerdo con las monedas se confirma que el galeón San José partió desde un puerto en el Perú.
rumbo a Cartagena para luego ir hacia España y llevaba monedas de oro que llevaban los conquistadores rumbo a España? Sí, digamos, ya lo que podemos saber desde las monedas es que fueron acuñadas en Lima. Esto ya también nos indica que las minas probables de este estudio, las minas de oro de Perú, del Virreinato del Perú, fueron en Huamanga y Puno, ¿sí? De ahí, mercaderes de Perú las llevaron hacia la feria de Portobelo, es muy probable, y de Portobelo salieron hacia Cartagena. Es un poco la ruta que podemos trazar, únicamente con sabiendo el lugar de acuñación de esas monedas. Claro, ese detalle es muy importante. Daniela, muchas gracias y felicitaciones por este estudio tan importante sobre el Galeón San José, para saber y determinar esas monedas, dónde fueron acuñadas, de dónde provenía el oro. Es una trazabilidad histórica maravillosa la que se logra a través de ese estudio. Felicitaciones y gracias. Muchas gracias a ustedes y los invitamos a continuar leyendo todas las publicaciones que están saliendo del proyecto. En este año ya hay muchas que están próximas a publicarse y de distintos componentes de este proyecto tan valioso para el país. Daniela, gracias. Contralmirante León, gracias y felicitaciones. No, a ustedes por darle esta oportunidad a la ciencia, a la tecnología. Hay un tema muy importante en esto, Ricardo, y es qué hacen las fuerzas militares, la Armada, en una investigación de este tipo. Resulta que al final, en procesos tan dolorosos como el conflicto y la guerra en Colombia, siempre las naciones buscan ese futuro, el destino. A veces no peleamos por geografía, peleamos por nuestra identidad, y la identidad está en la cultura de todos los elementos que nos representan como colombianos. Lo decía el padre, no hay símbolo más poderoso de una nación colombiana en el mar que el Galeón San José. Y ese es el destino que tenemos que buscar. Muchas gracias. Indudablemente colombiano, ¿no? El galeón y el Sí, peso, señor. el tesoro. Así es, señor, sí, señor. No hay dudas. 9-1, contralmirante, gracias. Pero justamente iba a decir eso, Ricardo, Señor, porque Héctor. el tema de que la investigación dé como resultado que las monedas fueron acuñadas en Lima le da de alguna manera razón a los gobiernos peruanos que han venido diciendo, bueno, cuando saquen el galeón nos pasan nuestra parte, porque en realidad todas esas monedas que estaban allá son nuestras y no colombianas. Entonces me parece que el resultado de la investigación no necesariamente es una buena noticia para los colombianos. Pero fíjese, Héctor, que como está en aguas territoriales colombianas, la convención sobre protección de patrimonio cultural subacuático de la UNESCO que se firmó en el año 2001 precisamente establece el tema de las aguas territoriales y por eso Colombia avanza